Buenas tardes a todos y estamos en el programa Confluencias Culturales, pues acá acompañando a José Escobar y vamos a hablar hoy día con Roberto Carlos Horizonco, un reconocido pintor en Ayacucho, y también con Sergio Gamboa. Ya la población lo conoce a Sergio, un historiador que siempre está preocupado y siempre está tratando los temas, ¿no? Históricos, pero también sociales de la ciudad. Entonces, el tema que nos importa hoy día como Galería Bicentenario es hablar sobre murales y en este caso murales relacionados al Bicentenario. O sea, cómo llegamos al Bicentenario y qué murales podemos nosotros desarrollar a nivel, por supuesto, de la sociedad civil, pero también propulsando, ¿no?, que las instituciones públicas como el municipio o los municipios y pues el gobierno regional, por su lado, motiven y recreen, ¿no?, en murales lo que es nuestra historia en los últimos 200 años, que es mucho y es muy importante para todos nosotros. En ese sentido, nos interesa un poco saber sobre los elementos, ¿no?, que deben componer un mural. ¿Cómo deberíamos lograr murales que sean duraderos en el tiempo, pero al mismo tiempo también significativos, ¿no?, que asienten nuestra identidad, que pueda enseñarnos en imagen, o sea, lo que hemos transcurrido en 200 años y que a dónde vamos también para los siguientes, ¿no?, 50 o 100 años. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Roberto Carlos? Bien, gracias por la invitación, Edgar, y gracias a los presentes también que están aquí. Y también darle una felicitación por este proyecto que están en marcha y están tratando temas sobre el arte en general. Bien, sobre el mural, pues es el nombre propiamente dicho de una pintura sobre una pared. Hay muchas técnicas para hacerlas y actualmente pues se está usando técnicas acomodadas pues al sistema del capitalismo, ¿no? Entonces hay materiales como acrílico que se usa para hacer pinturas sobre el muro, ¿no?, que relativamente tienen digamos, un tiempo de vida, no está hecho para que dure más de 50 años. Entonces, si se tiene que hacer murales que perduren, tendrían que usar las técnicas antiguas, ¿no?, que lo tenemos entendido desde el Renacimiento, ¿no? Entonces, un mural tiene una dirección fundamental de información, sobre todo social, porque permite expresar la historia, la cultura de un pueblo o un mensaje específicamente político, como en los murales mexicanos. Han habido grandes muralistas, es un ejemplo de ello. Pues relativamente acá en Ayacucho no fue tanto, pero con el tema del Bicentenario, pues las organizaciones culturales están viendo por promover pinturas que reflejen nuestra historia y nuestra cultura acá, sobre todo acá en la región de Ayacucho. Entonces, el tema de la técnica, del mensaje, de cómo debería ser, pues varía de formas como el realismo, como las formas abstractas, porque el arte es un poquito amplio y cada artista maneja su propio estilo. Entonces, puede ser, como vuelvo a decir, un realismo, puede ser abstracto, puede ser un surrealismo, etc. Hay tantos ismos para proponer un mural, pero sin embargo, yo opino, y esto es una opinión personal, que debe acomodarse el estilo de cómo vas a presentar a un mural de acuerdo a la sociedad en que uno está viviendo. Es decir, cómo lo va a entender las personas, ¿no? Y relativamente, pues acá en Huamanga, la gente aún le hace falta ver una obra artística. Y de la forma más directa y más comprensible es la forma realista. He participado en murales acá en Huamanga para el Bicentenario, para la Municipalidad de Huamanga, que
que hizo el boceto el profesor Wari Zárate, y pues dentro de su técnica él ha presentado pues dentro de su estilo un resumen más o menos de la cultura desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Entonces, en el tiempo que he estado he entendido la opinión de la gente. Hay personas que no entienden mucho por la forma como se ha hecho, o sea, el mensaje no lo entienden. ¿Por qué pintan esto? ¿Por qué así? ¿Por qué así? No lo entienden, porque no hay esa educación de cómo ver una pintura, ¿no? En ese sentido, pues a Huamanga y Ayacucho aún le hace falta, y yo pienso que la forma más directa para que entiendan el mensaje es un realismo, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema, pues yo pienso que hay que reflejar nuestra cultura, y la cultura pues en la región de Ayacucho es la pre-inca, que es Wari, los rucanas, por ejemplo, en Lucanas, y la cultura soras, los chancas, bueno, todas las culturas que han estado acá, ¿no? Su forma de expresión textil, sus colores, etc. Entonces hay que tomar esos aspectos de pre-inca, luego pues lo que viene el virreinato, la época colonial, y las expresiones culturales que tenemos en la actualidad ahora. Ya, interesante, ¿no? Porque realmente Ayacucho tiene una riqueza pues ancestral. Tenemos siglos realmente en desarrollo, y quizás la sierra jugó un papel muy predominante antes de, ¿no?, la época colonial. Entonces, estando en la sierra, hemos además jugado un papel importante en lo que es el fin de la colonia. Cuando hablamos de Ayacucho, Sergio, a veces hablamos nosotros simplemente de la batalla y pues de romper el yugo, como lo expresaban incluso en nuestro himno, pero Ayacucho significa mucho más de eso, y hay distintas ciudades Ayacucho, ¿no?, en el continente. Tenemos Ayacucho en Argentina, Ayacucho en Bolivia, la misma, cuando Bolívar cambia, ¿no?, Huamanga por Ayacucho, cambia también a La Paz, ¿no?, creo que era Santa Rosa de La Paz por La Paz de Ayacucho, y también tenemos al Puerto Ayacucho, capital del estado de la Amazonía, en Venezuela. Entonces, cada país le ha dado un significado, pero sobre todo orientado a libertad, ¿no?, a emancipación, en cambio nosotros a veces no lo hemos visto mucho de ese aspecto. Sin embargo, es muy, muy importante. Como historiador, ¿tú cómo ves Ayacucho? O sea, porque los ayacuchanos aún a veces no rompemos el término, ¿no?, de Huamanga, y seguimos llamándonos huamanguinos porque no aceptamos mucho el ayacuchano, ser ayacuchano. Ayacucho es como una tormenta que viene y cambia el escenario, pero después pasa y queda el mismo escenario, distinto de la guerra, ¿no? Estamos hablando de la guerra de la independencia. Y por eso fue tan rápido este paso, tan tormentoso, que sin embargo duró algunas décadas antes de la batalla. Pero es ese paso tormentoso de la historia, grabada en la gente, la que no se ha quedado en los habitantes de acá. Hay una especie de una añoranza a ese tiempo remoto, de colonial, y parece que todavía vivimos en y con más claridad se vivía hace unas décadas atrás. Se respiraba lo colonial, no se sentía que había cambiado mucho Huamanga, y todavía detrás la modernidad como que venía último, ¿no?
Y aún en el 2000 se hablaba un poco de trazos todavía, se hablaba de que Ayacucho todavía es un pueblo en los Andes. Y entonces parece que es ese paso tormentoso la que no se ha quedado grabado en la gente, ¿no? Y tampoco, y si se ha escrito, curiosamente, si más se ha escrito, es sobre ese paso tormentoso, ¿no? O sea, sobre la independencia se ha escrito mucho desde afuera, se ha hablado mucho pero no se ha hablado sobre otros rasgos de la vida cotidiana de los hombres, ¿no? Y no se ha hablado mucho sobre su peculiar manera de vivir, sobre su música, sobre la artesanía que hoy en día tratamos de rescatar, y sobre los danzantes de tijera y un montón de cosas. Y quizás de esto se habla a partir de José María Arguedas, ¿no? Y también, ¿no? Pero donde más pega esto es en los ámbitos intelectuales, ¿no? Pero en los ámbitos así populares, como que las personas siguen viviendo ese día a día. Y como que no hay este encuentro entre academia y sociedad, ¿no? En la sociedad donde vivimos, ¿no? Entonces, y por eso mismo es bien difícil graficar eso en un mural. O sea, es un poco complicado, porque habría que pensar desde qué lógica lo vamos a hacer. Si la vamos a hacer desde esa lógica académica, o si la vamos a hacer desde la vida del día a día, de la vida cotidiana de las personas. En ese dilema nos veíamos nosotros, porque también estamos intentando hacer un proyecto de murales, y para tratar de entender, acudimos a las personas a empezar a preguntarles, ¿no? ¿Cómo estás percibiendo la historia, ¿no? ¿Con qué te identificas de lo que se dice? Algo así, ¿no? Y es un reto el tener que hacer este mural en la galería, el cómo graficar esto, ¿no? Si se grafica, o si quiere representar los 500 años de historia más o menos que se ha tenido, un poco más, lo cual es un poco lo que se ha tendido a hacer últimamente, o si se trata de graficar los 200 años de la historia, ¿no? Habría que resolver ese problema, ese conflicto. Sí, yo creo que eso es interesante, porque es muy arbitrario cuando hablamos de bicentenario, ¿no? Y hablamos de bicentenario de la batalla, o sea, pero anteriormente estuvieron los incas, por decir, ¿no? Y también en algún momento nos libramos de los incas. Y antes posiblemente también hubieron, ¿no? Tribus que fueron dominando a otros. Entonces, nuestra historia no es de 200 años, es mucho más. Además tenemos la riqueza de Huari. O sea, Huari es realmente un encanto, es algo que debemos seguir trabajando, porque esto del bicentenario nos hace olvidar también. O sea, la meta principal del ayacuchano es reabrir Huari, o sea, tener la cultura Huari y lograr, ¿no? Que ese proyecto sea mayor. Si fuese un logro, claro, durante ese bicentenario, que se dé la importancia y se ponga en agenda Huari, sería un buen logro. Y eso para nosotros es mucho más importante que lograr 2 puentes para el bicentenario, por decir, ¿no? O sea, ¿qué nos haría 2 puentes y en qué ayudarían 2 puentes bicentenario cuando Huari no está siquiera dentro de nuestra memoria, o sea, y dentro de nuestro, dentro de nuestra historia? Entonces, cuando hablamos de murales, también estoy pensando de que los auditorios son diversos. Si los niños, por ese nivel de escuelas, o sea, tienen murales, o sea, ese tiene que ser un tipo de mural distinto, ¿no? La población común y corriente posiblemente disfrute de un tipo de murales, pero ya quienes son, como tú dices, intelectuales o gente en la universidad o académicos, en fin, o sea, ellos posiblemente prefieren otro tipo de murales. O sea, esto no debería quedarse simplemente quizás en un tipo de mural, ¿no? Sino se tendrían que trabajar distintos tipos de murales. ¿Qué crees, Roberto Carlos? Bien, continuando con los murales. Como había mencionado, el mural es una pintura que tiene un mensaje y está orientado hacia el público en general, justamente porque está en un muro y
y no está en una sala, no es una pintura de caballete, no es hecho una pintura para cierto grupo de personas que alguien va a adquirirlo, lo va a comprar y lo va a tener en su casa, ¿no? El mural propiamente dicha pues es para la gente, para el público en general. Entonces la mayoría de la gente tiene que entender un lenguaje directo y simple que resuma todo lo que ya habíamos dicho, que represente a su cultura, a sus costumbres. Entonces eso es básicamente el mural. Y si había que pues hacer diferentes murales, pues claro, sí se puede intentar, no digo que no es el arte o el mural no es una regla estricta que uno debe de seguir, ¿no? Es prácticamente hacer algo que las personas puedan entender o también innovar con otro tipo de mensaje, ¿no? Para que también haya algo de creatividad dentro del mural. Claro, me parece interesante, pero justo tengo en manos un libro es de Amílcar Salomón Zorrilla. Él es un ayacuchano nacido en Laramate, me parece, en Lucanas, pero es un pintor cusqueño, ¿no? Y él tiene un museo en Cusco y él desarrolló un mural, ¿no? del Bicentenario, para el sesquicentenario, que lo trajo acá. Pero yo veo ahí una perspectiva más cusqueña, ¿no? En función al sesquicentenario, ¿no? Tupac Amaru, algunos de los Garcilaso, él pone algunos personajes ligados, ¿no? a la preindependencia, y desde Tupac Amaru hasta la batalla de Ayacucho. Si hablamos de Ayacucho, o sea, ¿qué personajes, Sergio, tú crees serían quienes deberían resaltar en estos murales? Una de las cosas que se va hablando en personajes, se está hablando en la historia asociado a... Primero habría que ver que la historia de Ayacucho está ligada al conflicto. El conflicto no está presente, no está ausente tanto en la historia republicana como en la historia colonial. Si suceden, antes en la época colonial no sucedía mucho en la ciudad. Con la independencia sucede mucho acá, pero en la época colonial suceden en el sur, suceden en las zonas de fronteras, por ejemplo, hoy día con Cusco, con Apurímac, y en cambio, en toda la república se va repitiendo, ¿no? La zona de la mar, Andahuaylas, que era parte antes de Ayacucho, en la zona sur, Huanta, el conflicto está siempre presente. Habría que no obviar el conflicto, porque es parte, queramos o no, de nuestra historia. Uno de los personajes que se ha empezado a encarnar un poco con este tema de la independencia y más temprano es Ventura Jalamaqui. Una de las personajes que estuvieron ahí, pero no fue la única, fue varias mujeres. Es la más representativa, a mi parecer, y sin embargo todavía hay un gran vacío en la historia, ¿no? En tratar de saber qué fue de este personaje sobre su realidad, ¿no? Una de ellas sería, podría ser, ¿no? Mira, es bien difícil pensar, digamos, en figuras, ¿no? Se puede hablar de María Parado Bellido, por ejemplo, que es una mujer que ha destacado. Ahora, si queremos ver que a nivel que esto vaya más allá, o sea, pensando más que en nosotros, quizás en los de afuera, sería María Parado Bellido, porque es la que más se ha hecho conocida en la historia últimamente. Basilio Auqui es otro personaje, también ligado a la guerra, sobre su perfil, su manera de ser, todo.
existe más, una especie de más veridicidad, ¿no? O sea, más sobre quién fue todo, ¿no? Faltan investigaciones. Y también, ¿por qué no pensar en Navala Huachaca, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pensar en personajes de este tipo, que eran indígenas, pero que podían encabezar movimientos, ¿no? Y también buscaban algo para su comunidad. Y bueno, son algunos de estos personajes que podemos hablar, ¿no? Sí, y yo creo que pues tenemos que encontrar a personas que desde Huamanga sean revaloradas. Algunas posiblemente no están, ¿no?, en nuestro imaginario, no han sido investigados, o sea, no hay estudios sobre ello, pero que es el momento, ¿no? Es el momento de poder hacer esos estudios. Algo que final, ¿no?, que también pienso es, esta es una cultura diversa, y eso nos hace, ¿no?, nos da nuestra fortaleza, nuestra riqueza. ¿Cómo poner junto, o sea, nuestros orígenes wari, ¿no?, y nuestros orígenes también occidentales, ¿no? Muchas cosas acá, pues, aunque acá se habla de la sincronía, ¿no?, de cómo nos hemos forjado nuestra identidad. O sea, por un lado tenemos la lengua, y Ayacucho quizás es uno de los pocos lugares donde es casi parejo, ¿no?, el español y el quechua. O sea, no hay como una predominancia, porque aun cuando el gobierno puede usar quizás el español, pero el quechua es muy, muy fuerte. Pues la religión, tenemos pues las costumbres, ¿no?, muchas de las tradiciones, y la gente lo valora tanto igual. O sea, pues a la gente, yo he visto acá con mucha fe en Semana Santa, gente de toda condición social, pero también cuando hacen el pagapo o cuando hacen distintos rituales, ¿no?, a la Pachamama. O sea, también la gente de todos los grupos sociales participan con esa misma fe, ¿no? Y entonces, acá, ¿cómo poner, o sea, junto esa cultura que ya hemos mezclado, para que todos nos sintamos incluidos? ¿Cómo lo haríamos? En una conversación que había entre amigos, así colegas, así un cafecito que hacíamos, nos preguntábamos una vez y decíamos, ¿no?, ¿qué es Ayacucho, ¿no? Wari es Ayacucho, es Batalla de Ayacucho, es Semana Santa, es cómo juntar todo esto, ¿no? O sea, y había un problema, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la Semana Santa, y que la Semana Santa generalmente más destacaba acá en la ciudad, pero en los pueblos, por ejemplo, en el sur, hablamos de Coracora, por ejemplo, lo que destaca ahí, por ejemplo, es la fiesta de la Virgen de las Nieves, la de Cangallo, por ejemplo, el 15 de agosto, que es otro. Entonces, ¿cómo juntar esto o cómo sintetizar esto? Lo cual es un reto grande, ¿no? Porque la misma pregunta también surgía para hacer un himno, ¿no? Son dilemas, al final, más complejas. Cuando abarcamos más periodo más amplio, mucho más complejas todavía. Roberto Carlos, ¿cuál sería tu visión como artista, ¿no?, como pintor, en un mural para Bicentenario? Bueno, realmente mezclar todo esto es una problemática, porque esto viene todavía desde la ocupación española, y que viene con su religión, que viene con su filosofía, y cambia totalmente e impone a las personas indígenas, ¿no? Entonces, lo que era la cosmovisión andina para los pre-incas y los incas, que es el respeto, el pago, la naturaleza, los elementos, cambia mucho con la llegada de los españoles, y pues debían de cambiar la religión de una por otra, ¿no? Entonces, hay un sincretismo ahora en la actualidad, porque
tanto como han impuesto la religión, también ha quedado la resistencia indígena o resistencia quechua, y ambas cosas conviven, a pesar que son diferentes líneas, ¿no?, de creencia, ¿no? Entonces, como había mencionado usted, que hacer un pagapu, ¿no?, usan la cruz y usan la coca, ¿no? Entonces hay una mezcla, ¿no? Entonces, Huamanga, Ayacucho, la región se ha quedado con ese sincretismo, ¿no? Y lo refleja en sus obras, sobre todo en la parte artística, también en la música, porque hay temas con melancolía andina, pero están tocadas con el barroco español, ¿no?, con la bandolina, con la guitarra, etc. Entonces, creo que hay que reflejar ese sincretismo, porque las creencias políticas o religiosas, pues nosotros hemos heredado y ha pasado mucho tiempo y estamos conviviendo con eso. Y de hecho que hasta ahora nos preguntamos y no sabemos definir una línea cultural artística neta, ¿no? Nosotros somos parte de ese sincretismo, y pues hay que mostrar, ¿no? Tenemos que mostrar el concepto religioso en un mural, pues de hecho que Huamanga con la Semana Santa es conocido a nivel mundial, pues hay que mostrar en el mural. Si hay que mostrar una cultura y el lenguaje que es wari o los oras o rucanas, como había mencionado, pues hay que mostrarlo, ¿no? Si hay que mostrar la violencia política sucedida en los 80, ¿no?, que es muy fuerte hablar del tema por secuelas que ha dejado, hay que hacerlo en el mural, ¿no? Y si hay que hablar problemas actuales, ¿no?, que pasan, porque el mural es cosa que resume todo eso, ese tiempo de Ayacucho, de la región. Entonces hay que mostrarlo, ¿no? Entonces obviamente se va a ver una mezcolanza de todo, pues ese es un sincretismo, y no hemos tenido una opción de cambiar las cosas, pues. Eso somos nosotros. Habría que reconocer mucho el aporte del sur en Ayacucho, pese a que no ha sido tan fuerte, a pesar que geográficamente más estaban conectados con la costa, culturalmente fortalecieron mucho, alimentaron mucho a Ayacucho, a la ciudad. Y igual habría que reconocer los aportes, por ejemplo, de Huanta, ¿no? Por ejemplo, pensábamos, por ejemplo, en este tema de la flor de la retama, ¿no?, asociado con el conflicto, con la resistencia o la lucha por la enseñanza, o con la música de Portocarrero, pues, ¿no? Entonces habría que reconocer que somos diversos, porque justamente una de las características de este contexto bicentenario, como novedad, era que se reconocía que era diverso, ¿no?, que nuestras historias son diversas y que nuestros idiomas, nuestra música, es un montón de expresiones. Y creo que por ese lado sí estaríamos yendo en esa misma línea, ¿no? Claro, gracias. Y realmente es una oportunidad de mostrar que somos únicos. Los huamanguinos somos únicos en realidad, y somos muy distintos, pero no lo hemos mostrado, ¿no? Y esta es una buena oportunidad. Agradecemos a Roberto Carlos y a Sergio. Es un tema que va a dar para conversar, y esperemos que también empecemos a trabajar en los murales, ¿no?, para poder dar el ejemplo al respecto. Gracias.